Hola, ¿qué tal? Sí, muchas gracias, Joel, por tu excelente presentación. Bueno, vamos entonces a hacer rápidamente un cambio de temas. Vamos a hablar un poco sobre aspectos inherentes a la ingeniería de puentes de forma introductoria a lo que sería el contenido que estaremos revisando a lo largo del diplomado en diseño estructural en concreto armado para edificios y puentes, que inicia ya próximamente el 20 de marzo, la próxima semana. Al terminar mi presentación, el profesor Joel Curreri seguirá con nosotros para hablarnos un poco sobre el contenido del área de edificaciones y luego yo también estaré dándole cierta información complementaria en el área de puentes. ¿Está bien? Entonces, bueno, vamos a hacer un cambio acá de pantalla para que podamos comenzar a hablar un poco sobre puentes. Bueno, muy bien, perfecto. Creo que ya todos ven mi pantalla. Y creo que ya estamos todos acá a la vista con la introducción al módulo de puentes del diplomado. Bueno, señores, una vez más agradecerles su participación el día de hoy, su presencia hoy día sábado. Sé que no siempre es fácil, pero bueno, agradecemos enormemente el que puedan siempre apoyarnos con esta iniciativa también de compartir un poco información, conocimiento y bueno, y experiencias también de la mano de bueno, las personas que estamos detrás de estos programas de formación. Mi nombre es Edinson Guanches y el día de hoy estoy acompañando al profesor Joel Curreri en lo que sería el área introductoria al módulo de diseño estructural de puentes de concreto armado y preesforzado, que forma parte del contenido del diplomado de Ingeniería de Edificaciones y Puentes de Sísmica Adiestramiento y que inicia la próxima semana. Mi experiencia ha estado compartida entre lo que es el área de proyectos estructurales y proyectos en el área geotécnica y he podido participar en ciertos proyectos interesantes, tanto de evaluación como rehabilitación y construcción de nuevas estructuras de puentes, sobre todo puentes en el área de concreto armado, hormigón armado, y bueno, y parte de esa experiencia es la que les voy a presentar el día de hoy y que estaremos revisando con bastante detalle a lo largo de los últimos módulos del diplomado en diseño estructural que inicia la próxima semana. Entonces, bueno, lo primero que hay que ubicarnos en el contexto para hablar de puentes es con qué normativa vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la normativa AASHTO LRFD. ¿Okay? Factores de carga y resistencia, que traduce sus siglas en inglés. Vamos a ver entonces que estaremos a lo largo del código AASHTO, estaremos trabajando siempre con esta relación. Fíjense que en esta relación tengo simplemente lo que serían las solicitaciones o el efecto de la solicitación. Voy a tener un factor de carga y voy a tener un coeficiente que es un modificador de carga que está relacionado con la ductilidad, la redundancia y la importancia operativa, en este caso del puente. Esta sumatoria de efectos o de acciones o de solicitaciones que tengo acá deberá ser menor o igual a este componente, que fíjense que es de multiplicar el factor de resistencia sobre la resistencia nominal del miembro que estamos analizando y según el tipo de solicitación que se está evaluando. El código AASHTO es un código bastante elegante. Yo en lo personal tengo mucha satisfacción al utilizar el código AASHTO LRFD. Primero, porque es un código que me combina de manera muy armónica lo que es el comportamiento de la superestructura con la infraestructura. El analizar la respuesta global del puente implica que se ha diseñado bajo un mismo criterio todo lo que es tableros, vigas, pilares, columnas, cimentaciones, estribos, terraplenes, etcétera. O sea que hay bastante armonía entre todos los componentes del puente y como tal ha permitido incluso clasificar mediante esta relación que está acá lo que sería el efecto máximo que deseamos considerar sobre las cargas resistentes y el efecto mínimo. Por eso hablamos acá de un modificador que depende principalmente ya de estos tres factores de utilidad, redundancia e importancia operativa y que puede tener un valor máximo
un valor mínimo que podemos utilizar en nuestro diseño y un valor máximo que ya dependerá de si estoy analizando el efecto o la resistencia. Entonces ya esto va a depender de, por ejemplo, si estamos analizando la estabilidad de un estribo, hay casos donde el peso participa en la resistencia y siempre va a estar allí, pero hay veces donde una carga actuante, una carga viva, tiene una recurrencia determinada, no todo el tiempo está allí, entonces en ese caso no la considero en el análisis. Entonces va a haber un efecto máximo y un efecto mínimo desde el punto de vista de acción, desde el punto de vista de resistencia. Entonces, esto es el uso que le vamos a dar a este tipo de combinación de efectos. Otro aspecto importante en el AASHTO LRFD, y esto lo analizarán con bastante detalle también en el módulo de hormigón para diseño de edificaciones, tiene que ver con los estados límites. Lo que ocurre con la AASHTO LRFD es que los estados límites tienen una clasificación particular que ya prácticamente es obligatoria en el área de puentes, y estos estados límites ya tienen unas combinaciones de carga particulares que se utilizan tanto para diseñar la superestructura o la infraestructura del puente. Aquí hablamos de estados límites de servicio, estados límites de fatiga y fractura, estados límites de resistencia, estados límites asociados a eventos extremos. De forma general, podemos ver el estado límite de servicio como el asociado al control de deformaciones, control de fisuraciones, apariciones de grietas, cierto control de rotaciones, pudiera ser en algunos casos para ciertos tipos de puentes. En el caso de fatiga y fractura, aplica para cualquier material, sin embargo, en el acero tiene un efecto ya obviamente más pronunciado que en la mayoría de los elementos de hormigón, en función también de la reserva de carga que puede tener el elemento que estamos analizando. El estado límite de resistencia, donde participan ya las diferentes cargas sobre puente, donde controlamos lo que sería la resistencia y estabilidad global de la estructura de puente. Y los estados límites asociados a eventos extremos tienen que ver con ocurrencias particulares de ciertos eventos que tienen una probabilidad de excedencia determinada, como por ejemplo los sismos, terremotos, incluso el choque de un iceberg sobre uno de los apoyos del puente, que es algo que considera el código AASHTO, las inundaciones, la socavación, todo esto es parte de los eventos extremos que considera el código en el proceso de diseño. Entonces vamos a ver que para poder analizar y controlar lo que sería cada uno de estos estados límites según las combinaciones que establece el código, bueno, vamos a analizar el comportamiento desde el punto de vista de ductilidad, el control de deformaciones inelásticas, la deformación que va más allá del punto elástico y que nos permite jugar un poco con esa reserva de energía que tiene o de deformación que tiene el miembro, que tiene el componente, para simplemente controlar los mecanismos de falla en función de la importancia operativa que tenga el puente. La redundancia va a jugar un papel muy importante en el diseño de puentes porque las estructuras de puentes tienen a ser muy poco redundantes por su geometría típica. Buscamos cubrir cursos de agua, buscamos cubrir alguna depresión importante, pasar encima de un lago, pasar encima de una topografía complicada o incluso pasar encima de una autopista existente. Entonces esto implica que necesitemos la menor cantidad posible de apoyos, que los apoyos estén ubicados en sitios incómodos desde el punto de vista estructural. Entonces obviamente se trata de estructuras con muy poca redundancia y hay que tomar en cuenta este efecto en lo que sería el análisis de estado límite y en el control tanto de resistencia como de rigidez o de deformación. Como les decía, la importancia operativa va a estar relacionada con el tipo de puente que estamos diseñando, principalmente. Hablamos de puentes convencionales, de puentes críticos y de puentes esenciales. El puente crítico debe estar abierto al tráfico una vez que se inspecciona después del evento de diseño y se utilizan para vehículos de emergencia. El puente esencial debería como mínimo estar abierto a los vehículos de emergencia y la seguridad después del evento de diseño. Esto quiere decir entonces que cuando hablamos de un puente, creo que tengo, espérame un segundo, listo, ya que tenía el otro audio del profesor Curreri abierto. Ok, cuando hablamos entonces del otro tipo de puente, de los puentes convencionales, bueno, obviamente es un puente que va a tener un cierto proceso de diseño, siempre evitando el colapso, pero definitivamente hablar de puentes críticos o puentes esenciales son puentes donde yo voy a controlar fuertemente la operatividad del puente luego que ha ocurrido el evento extremo. Obviamente dentro del diplomado y la mayoría de las veces los procesos de diseño tradicionales, tanto
en Latinoamérica y gran parte de Europa están enfocados en el análisis ante el comportamiento sísmico. Pero esto no quiere decir que queden de un lado o que sea menos importante analizar otros efectos como lo que les decía, el choque de una embarcación, el choque de un macizo de hielo en un puente importante que atraviese mares, lagos, océanos, etcétera, pero obviamente ya son proyectos de una mayor envergadura. Pero desde el puente más convencional que conseguimos en las zonas urbanas, siempre vamos a ver que la acción sísmica juega un papel importante y aquí siempre hablamos de ese evento como un evento extremo. Solo en ciertas localidades donde el sismo no es lo más importante, pudiera ser este efecto de diseño menos nocivo que en otros casos. Pero en la mayoría de las veces siempre se le dará una gran importancia a la acción sísmica en el proceso de diseño y por eso es importantísimo que en el proyecto de vialidad se clasifique el puente y se determine si realmente se trata de un puente convencional, con tráfico convencional, o si se trata de un puente crítico, un puente esencial que debe entrar ya dentro de los parámetros al cual se le deben aplicar los coeficientes de diseño más exigentes para controlar lo que sería la operatividad del puente después de dicho evento que tiene asociado una probabilidad. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a revisar en el primer módulo introductorio del diplomado relacionado con puente es las hipótesis de acciones o las combinaciones de cargas según la AASHTO RFD. Vamos a ver, como les decía, fíjense, para el estado límite de resistencia hay 5 combinaciones. Vean acá, 1, 2, 3, 4, 5. Luego, para evento extremo consigo 2. 1, 2. Para la condición de servicio hay 4 y tengo las de fatiga. Fíjense entonces que existen varias combinaciones para cada estado límite porque hay combinaciones de carga que son específicas de una condición de diseño, de un componente particular del puente o para un efecto determinado y hay otras donde simplemente no se utilizan en su totalidad. Entonces, por eso el código las lista completamente de manera que ya cuando nos vamos involucrando con este código, con la normativa, sabemos ya cuáles son los estados límites más importantes son el elemento que estamos analizando y también vamos a poder identificar las diferentes combinaciones que se deben aplicar para cada caso. Entonces, esta es una de las primeras cosas que tenemos que revisar muy bien, entender el significado de cada una de estas cargas que están acá, de estas acciones, cargas vivas, coeficientes de impacto, cargas de frenado, cargas laterales, etcétera, ¿no? Todo esto es parte de el manejo de ese primer módulo de entender la clasificación de la carga, clasificación de los efectos para luego aplicar las combinaciones. Teniendo en cuenta estas hipótesis de acciones, fíjense entonces que aparecerán factores de carga, por ejemplo, para el caso permanente. Y aquí está lo que les decía. Aquí fíjense que el código logra identificar que se puede utilizar un coeficiente para un efecto de carga máximo y para un efecto de carga mínimo. Acá es donde les decía. Hay casos donde me interesa saber la máxima para determinar un momento de volcamiento o una fuerza de deslizamiento, pero quiero la mínima para determinar una fuerza resistente a fricción o una fuerza resistente al volcamiento o a la rotación. Entonces, por eso hablamos de dos efectos, el máximo y el mínimo, y se identifica, fíjense, para una cantidad importante de fenómenos que afectan la estructura del puente. Y fíjense que aquí está todo combinado porque se logra entender que la estructura del puente está interactuando con el terreno y que lo que ocurra a nivel de infraestructura va a afectar obligatoriamente la superestructura del puente. Acá ya vemos el manejo ya de los componentes asociados a superestructura, en el caso de los puentes segmentales, pretensados, posttensados, etcétera, incluso los asociados a cambios de temperatura, a efectos de retracción, que en el caso de puentes es importante, sobre todo para el tema de las juntas, ¿okay? Porque esto puede generar solicitaciones adicionales muy importantes sobre la viga, sobre los tableros, sobre los pilares del puente, etcétera. Entonces hay que irnos familiarizando con algunas cosas para poder efectuar el análisis de estos puentes convencionales, como lo establece el código AASHTO RFD. Y bueno, dentro del análisis estructural siempre hay que recordar un poco y familiarizarnos con el concepto de las líneas de influencia. El código AASHTO RFD nos especifica de manera muy clara
que los efectos de una secuencia de ejes y el carril de diseño deben ser superpuestos de manera que se obtengan los valores extremos. Y con la ayuda de las líneas de influencia se puede alcanzar este objetivo. La idea no es que volvamos a cálculos manuales con líneas de influencia ni nada de esto, no, para eso están las herramientas actuales que nos permiten hacer estos cálculos de forma muy rápida, de forma muy expedita, pero sí tenemos que recordar cómo funcionaba, cuál era el concepto, en qué consistía, para que podamos ir a la herramienta con un manejo mucho más claro de los resultados que se esperan obtener, el por qué estoy obteniendo un determinado mecanismo de respuesta, etcétera. Entonces hay que recordar un poco ese comportamiento asociado a una carga unitaria variable que se va desplazando a lo largo de la viga y que me permite obtener tal cual, mediante una línea de influencia, el poder obtener un comportamiento sobre la viga, sobre el componente asociado a una carga móvil, porque esto va a ser equivalente a lo que ocurre con los trenes de carga y de los vehículos que circularán sobre la superestructura. Luego vamos a tener el manejo de la superficie de influencia. La superficie de influencia va a ser una consecuencia de la superposición de diferentes líneas de influencia. En este caso, con más razón, vamos a depender de un software, porque al tener muy claro la respuesta de la línea de influencia, lo que vamos a entender que si yo logro superponer diferentes líneas de influencia en un plano, que es un plano que considero deformable, voy a poder obtener ya una superficie de influencia que me va a dar una respuesta tridimensional bastante exacta mediante el manejo de herramientas de cálculo a través de la cual yo voy a poder conocer concentración de tensiones, concentraciones de cargas puntuales que me generan cortantes en los bordes o momentos flectores importantes que se desarrollan en ambas direcciones ortogonales y así sucesivamente. Pero siempre va a ser un derivado, una consecuencia del manejo de la línea de influencia para poder atender entonces la superficie de influencia y poder entonces ver qué efecto tiene esto en el diseño del tablero, si el diseño será más importante de manera longitudinal, de manera transversal, de qué dependerá entonces la superficie de influencia si yo separo más las vigas, si esas vigas están poco espaciadas, entonces qué ocurre con la superficie del tablero y así sucesivamente. Ese tipo de efecto es el que se analiza mediante el concepto de la superficie de influencia. Vamos a aprender a fijar un predimensionado. ¿Okay? En Puente siempre me gusta hacer mención de que el predimensionado es un papel que juega un papel, el predimensionado es una actividad que juega un papel muy importante, perdón, en cualquier proceso de diseño de puentes. Y la razón es muy sencilla. Cuando ustedes se involucran en un proyecto de puente, por lo general hay unas primeras reuniones de coordinación y logística, simplemente para ponerse de acuerdo topografía, ingeniería de puente, ingeniería geotécnica, ingeniería hidráulica, etcétera, la parte vial y todo esto. Y luego de esto hace falta una propuesta muy rápida. Nosotros no podemos ir a un software sin tener ni la menor idea de lo que va a arrojar el software. Ya nosotros mediante un predimensionado fijamos una altura tentativa del tablero, fijamos una altura tentativa de las vigas, fijamos una separación que se recomienda entre apoyos para poder apoyar todo lo que es la superestructura del puente y ya con eso tenemos una idea bastante clara de lo que sería el proyecto estructural para luego pasar a un proceso de diseño. Pero es muy probable que tras efectuarse esas primeras reuniones ya en un lapso de 1 o 2 semanas como mucho, es muy probable que tengamos que entregar una propuesta conceptual de cómo sería dicho puente. Entonces, imagínense hacer ese proceso metiendo dimensiones de manera arbitraria a un software de cálculo para ver qué vamos obteniendo, ¿no? Eso es como ir a ciegas y eso se pudiese decir que no está permitido en la práctica o en la lógica de un proyecto de puente. Deberíamos tener una idea bastante clara de lo que arrojará nuestro diseño y por eso el proceso de predimensionado es tan importante. Cómo predimensionar si se trata de puentes de tramos simples, con apoyo simplemente apoyado, tramos continuos, lo que llaman los puentes integrales. ¿Qué pasa si vamos a hacer un puente pequeño, corto o para un cruce pequeño de agua, por ejemplo, donde puede ser una simple losa sin necesidad de viga, o si vamos a trabajar con vigas T o vigas cajón, si voy a trabajar con concreto pretensado o presforzado, como se estile llamar en sus respectivas localidades, qué pasa si son prefabricadas, si son postensadas ya, allí vamos a tener unos lineamientos para fijar una altura mínima de dicho tablero, incluyendo tanto la viga como la loseta que va encima, que es uno de los casos más convencionales en los puentes
viales y en los puentes que típicamente vemos en nuestras ciudades. Entonces, el proceso de predimensionar el tablero será un concepto que se abordará desde el comienzo para poder tener mucha claridad de qué estoy esperando ya de la geometría del puente y ya a partir de allí irme a los procesos de diseño ya más formales. El código ASTO, el RFD, establece métodos de análisis. Obviamente, como les decía, siempre partimos del uso de una herramienta, de un software de análisis para poder hacer todo esto y obviamente sí, ya actualmente las herramientas nos ayudan muchísimo en todo esto, pero el código ASTO establece métodos de análisis aproximado para poder tener también una referencia de lo que deberíamos obtener a nivel de solicitaciones. Uno de estos métodos se le conoce como el método de la franja equivalente. Fíjense que lo pueden conseguir en este artículo de la ASTO que les indico acá con el cursor. Y acá en este método se indica un procedimiento bastante sencillo, bastante convencional para poder estimar las cargas sobre dicho tablero. Entonces, vamos simplemente a echar un vistazo a qué consiste este procedimiento, cuáles son las pautas, cuál es el concepto, en qué está basado, para entender por qué el ASTO lo tiene contemplado dentro del código, porque alguien podría decir, bueno, pero si hay herramientas de cálculo actualmente, ¿por qué esto está en el código? Y siempre es una discusión que he tenido con muchos profesionales en el área de edificaciones y puentes, que los códigos no pueden dejar de un lado los métodos aproximados para que un proyectista, para que el calculista que inicia en el mundo de diseño pueda tener un respaldo conceptual de qué es lo que se obtendría mediante el uso de otra herramienta. ¿Para qué? Porque no podemos dejar que la herramienta sea una caja negra en el proceso de diseño. Estos métodos nos dan una idea bastante clara de qué deberíamos obtener y ya luego allí, obviamente, utilizaremos esto para refinar nuestros cálculos, nuestros análisis. Otro de los aspectos que se toma en cuenta, y vamos a ver una presentación bien interesante en el diplomado que tiene que ver con deformaciones en tablero, es el control de deformaciones. El código ASTO RFD no fija de manera tajante un control de deformaciones totales o diferenciales. La explicación es que hay muchos tipos de puentes que se han comportado muy bien, incluso en eventos sísmicos severos, y esto está en función de su geometría y del tipo de material constructivo. Lo que ha ocurrido es que han habido algunas recomendaciones, como esta que les indico acá, L sobre 800 para tableros sin tráfico peatonal, L sobre 1000 para tableros con tráfico peatonal limitado, L sobre 1200 para tableros con tráfico peatonal significativo, que han servido de referencia para el control del agrietamiento. Pero esto, el código ASTO ha explicado de que no es algo absoluto y que esto va a depender mucho del control de que quiera aplicar el proyectista en la rigidez o flexibilidad del puente y lo que sería en el nivel de desempeño que desea obtener el proyectista en el comportamiento ante el paso de cargas peatonales, ante el paso de cargas vehiculares, ante los efectos sísmicos, ante la acción de viento. Y va a depender mucho de si el puente está simplemente apoyado, si se trata de un puente integral. Los puentes simplemente apoyados son muy versátiles, se utilizan, se puede decir casi que a nivel mundial, siguen siendo una gran referencia porque además se pueden hacer con vigas prefabricadas. Daremos especial énfasis a esa tipología de puente, que es la más convencional, la que más se utiliza y la que prácticamente tenemos que desarrollar todos los días en nuestras oficinas de proyecto, en el ámbito profesional. Y allí vamos a ver que el control de deformaciones es bastante flexible porque estas estructuras, estos tableros, tienden a ser muy versátil para controlar lo que es las deformaciones diferenciales. Los puentes integrales que están empotrados en los apoyos, sí, los vamos a conseguir en muchos sitios. Algunas ciudades de los Estados Unidos tienden a utilizarse, también en Canadá, etcétera. Pero el problema que siempre hay con el puente integral es que el control de deformación es bastante exigente porque a la mínima deformación diferencial o asiento diferencial va a aparecer un proceso de agrietamiento severo y esto obviamente controlarlo es bastante complicado. Entonces, bueno, esto va a depender mucho de los requisitos del proyecto. Obviamente los integrales tienden a dar dimensiones de tableros y de vigas menores que las de puentes simplemente apoyados, pero el comportamiento a largo plazo ante deformaciones diferenciales es más favorable para los simplemente apoyados que para los integrales. Y bueno, este tipo de cosas son criterios que obviamente los revisaremos con más detalle.
porque no existe una receta, no existe una fórmula que nos diga cuál es el que debemos hacer. Hay que revisar diferentes opciones y en algunos casos el gálibo del puente, esa altura libre que quede entre el tablero y la superficie de paso de vehículos por debajo del puente puede ser la limitante y simplemente, mira, no puedo permitir alturas de viga mayores a tanto y para eso tienes que hacer un puente integral y bueno, ese será el requisito y punto y así se tendrá que hacer. Entonces va a depender obviamente también de los requisitos particulares del proyecto. En la primera parte de diseño en hormigón y diseño ya de la superestructura de puente, vamos a repasar un poco los conceptos de los elementos pretensados, cómo funcionan. Aquí hay un esquema bastante sencillo, pero que siempre es muy bueno para analizar el efecto o la diferencia pretensado versus postensado. Fíjense que acá aplicamos una carga axial importante, de manera que queda acá una fuerza de pretensión inicial. Se hace un vaciado o una colada del hormigón, de manera que al liberar la carga axial se produce una transferencia del acero al concreto o al hormigón, que acá se dibuja de manera exagerada lo que es el efecto de la contraflecha como consecuencia de la excesiva compresión que se produce sobre la combinación acero-concreto y ya luego mediante un proceso de aplicación de carga paulatino la viga va adquiriendo su posición definitiva. En el caso de los elementos postensados, se fija un recorrido. Este recorrido tiene una lógica de controlar las tensiones que se producen en las diferentes secciones de la viga. En función de este recorrido vamos a trabajar con un acero específico de alta resistencia a través del cual yo voy a poder, mediante este conducto, que como le digo, esta curvatura tiene una lógica y tiene un posicionamiento particular para la viga, para que al aplicar, luego de generar el vaciado, la colada del concreto y al aplicar la carga de posttensado, va a haber un mecanismo de transferencia. Para ello se hace un anclaje del acero en los extremos y luego se haría el proceso de aplicación de carga. Entonces, la diferencia entre estos dos comportamientos la vamos a revisar también con una información que le tenemos preparada para que pueda entonces visualizar el porqué de los elementos pretensados, el porqué de los postensados y ver qué ventajas se obtiene en cada uno de estos procesos para obtener determinados tipos de viga y ya finalmente hacer esto una realidad constructiva. De manera que podamos entender cómo funciona una viga de un proyecto real. Esta es una viga, en este caso postensada, de un proyecto de puente que estaremos analizando a lo largo del diplomado y entender un poco cómo a partir de este comportamiento podemos llegar a un diseño como el que observamos en pantalla. ¿Okay? La idea entonces es abordar primeramente el diseño estructural de vigas de apoyo y de tablero. Obviamente vamos a trabajar con software de análisis. En este caso tenemos las imágenes del CSI Bridge, con el cual vamos a poder desarrollar el modelo y poder abordar, como veíamos antes, predimensionado del tablero, luego el diseño de la propia loseta de tablero, que hay una lógica para esto, al recordar un poco lo que es la línea, la superficie de influencia, luego abordar el comportamiento y diseño de la viga que estamos utilizando para el tablero, estas vigas que se observan acá. Okay, refiriéndome específicamente a si serán vigas preforzadas, postensadas, vigas prefabricadas, okay, que son una solución bastante versátil en la práctica. Y a partir de ahí entonces, esta viga de apoyo del tablero puede ser una viga rectangular o puede ser una sección T, como les muestro acá. Y el que sea rectangular o el que sea sección T, la filosofía de diseño es diferente. Va a depender de la ubicación de la viga sobre los pórticos de referencia en el cual se apoya el tablero del puente y va a depender mucho también de una relación geométrica que está controlada por el código AASHTO y hay unos requisitos particulares para la lógica en la que se colocan todos estos aceros de refuerzo que están acá. Entonces es parte de el contenido porque aunque el software nos va a dar una información excelente de los requerimientos de las solicitaciones por flexión y cortante en la viga de apoyo, en realidad el concepto de armado y colocación de tablero va a estar en función de unos requisitos especiales de la AASHTO y hay que conocerlos a plenitud porque
parte de la información la tenemos que aportar nosotros en el proceso detallado porque no surge directamente a partir del software. Entonces, este tipo de cosas la vamos a poder visualizar. Incluso aquí vemos una imagen de parte de uno de los tutoriales que se utilizará a lo largo del diplomado, donde paso a paso se puede llegar a un modelo como este mediante la herramienta de cálculo. Luego que tenemos resuelto tablero, vigas de apoyo y todo lo que es la viga de transferencia de carga, preforzada, pretensada, postensada, etcétera, tendremos que abordar el diseño estructural de columnas o pilares. Hay diferentes configuraciones para las columnas o pilares, pueden ser tipo muro, pueden ser columnas duales, pueden ser monocolumnas, tipo pórtico, eso va a depender de la geometría, de la arquitectura, incluso del proyecto vial, saber si este puente está cruzando otra vialidad por debajo, pasando por encima, corrijo, de otra vialidad. Entonces, bueno, en función de eso va a haber un requerimiento geométrico y estructural de estos apoyos y la idea es al fijar este concepto arquitectónico, estructural y geométrico, ya pasar al proceso de diseño. Entonces, bueno, como en este punto del diplomado ya ustedes habrán tenido la oportunidad de visualizar todo el comportamiento, análisis y diseño de columnas y pilares de hormigón, parte de lo que el profesor Joel Curreri les ha presentado el día de hoy en su clase. Ya ustedes van a poder ahora establecer las diferencias entre el proceso de diseño de columnas y pilares según AASHTO RFD versus según ACI 318-2014. No es exactamente igual, no es exactamente igual. Es una de las preguntas que me hacen frecuentemente, no. Pero si entiendo el comportamiento de un pilar o de una columna de edificio, puedo entender el de un puente. Es así porque obviamente a nivel de comportamiento de material, a nivel de mecanismo de respuesta, se manejan conceptos relacionados con el fenómeno de pandeo, con el concepto de la longitud efectiva K por L. Todo esto obviamente se entiende previamente en el módulo de edificaciones, pero ya luego cuando pasamos a puentes aparecen unas recomendaciones que tienen que ver con la esbeltez, que están acá, que son diferentes a las que se utilizan en edificaciones y requisitos de control de acero longitudinal y transversal que son diferentes a las edificaciones porque va a depender de la clasificación del puente y de la zona sísmica también donde esté ubicado. Es muy diferente diseñar un puente en zona no sísmica que un puente en zona sísmica. Los requisitos son sumamente diferentes. Entonces esto es algo que estableceremos al comienzo porque ya con un dominio adecuado del comportamiento a flexo compresión uniaxial o biaxial de las columnas o de los pilares de un edificio, vamos a poder visualizar de forma mucho más rápida y más expedita qué ocurre en el puente, pero tendremos que aplicar el código ASHTO para este proceso de diseño. Vamos a partir de los mismos conceptos que han estado revisando el día de hoy en la presentación del profesor Curreri, el análisis de lo que son los diagramas de interacción, la relación de cargas axiales y momento, el cómo reacciona el acero de refuerzo sobre la sección transversal del elemento que estamos analizando y cómo funciona el manejo de la excentricidad de carga sobre estos pilares, o sea que conceptualmente partimos de lo mismo, pero cuando llegamos a puente, como les decía, vamos entonces a analizar el diagrama de interacción uniaxial y biaxial y vamos a aplicar los requisitos particulares de diseño que se exige en ingeniería de puente. Siempre el diagrama de interacción será una excelente herramienta de comprender lo que ocurre a lo largo del pilar, a lo largo de la columna, a lo largo del apoyo del puente, pero ya los requisitos entonces van a tener variaciones. Fíjense, por ejemplo, aquí hablo de una cuantía longitudinal máxima del 8%. Hace unos minutos el profesor Joel les comentaba de lo excesivo que podía ser en algunas edificaciones el 6% máximo que establece el código A6 318 y aquí incluso hablan de un 8%. En el caso de puentes, hablar de paquetes de barras de refuerzo no es para nada descabellado, es algo bastante convencional en la práctica. En edificaciones, cuando ustedes piensan en paquetes de barras, me refiero a que puedan haber agrupado acá 3 o 4 barras de refuerzo. Eso se ve como algo bastante excesivo o exagerado y se busca más bien controlar la geometría de la columna para no llegar a ese tipo de soluciones.
Pero cuando en un puente tenemos limitaciones de espacio, tenemos problemas de redundancia, por lo que no hay que, tenemos un límite de pilares a colocar para construir el puente, cuando tenemos limitaciones en el diámetro del apoyo por algún requisito particular topográfico, geométrico, vial, etcétera, no nos quedará más remedio que aprovechar simplemente estos límites que nos dan de cuantía longitudinal para buscar soluciones que puedan apuntar a paquetes barra refuerzo a grandes diámetros. ¿Okay? Pensar en barras número 11 en puente es algo bastante convencional debido a que son estructuras que poseen niveles de carga bastante elevados con pocos apoyos y tenemos que solucionar problemas de resistencia importantes. Entonces, estas son parte de los requisitos que vamos a poder contrastar con lo que manejamos tradicionalmente en edificaciones. De igual forma, hay unos requisitos especiales para lo que es el diseño por cortante, lo que es determinar las cuantías de las máximas y las mínimas de refuerzo transversal o acero por corte, requisitos asociados a control ya de proceso de formación de rótula, ya desde el punto de vista sísmico, también obviamente requisitos mínimos de absorción de solicitaciones por corte, pero también muchos requisitos que tienen que ver con el adecuado comportamiento del nodo sísmico ante el evento extremo, en este caso el terremoto, y cómo en función de esta separación de ligaduras, de estribos, de acero de refuerzo transversal, cómo entonces yo puedo controlar que esas rótulas no se me formen en los puntos que no deseo de la estructura de puente. Como en edificaciones y en puentes toma una importancia especial, las rótulas deben estar en un punto que yo pueda posteriormente inspeccionarlas para poder saber si puedo abrir nuevamente el puente al público, a los vehículos de emergencia, tras un proceso de inspección rápida que no quede comprometido por la geometría del puente. De por sí se busca que todas estas cosas en cierta forma sean visibles para poder tomar una decisión desde el punto de vista estructural y saber si el puente está en capacidad de seguir funcionando. Entonces, estas cosas que tienen que ver con diseño de acero por cortante, de acero transversal, de control de formación en rótula, se le pone especial énfasis para poder efectuar el diseño global de la estructura del puente. Vamos a presentar algunos casos reales. Vamos a mostrar procesos de diseño de puentes reales, como el que se observa acá en pantalla, hablar un poco de los procesos constructivos, vamos a mostrar también otras herramientas complementarias. Yo estoy muy relacionado al área de diseño estructural y geotécnica y se puede decir que soy un apasionado de todo lo que es el mecanismo de respuesta geotécnica, tanto para edificaciones y puentes, y en este caso hay una herramienta que habrán podido ver en alguno de nuestros seminarios, que es la herramienta Geo5, Geo5 de la casa Fine Software, que tiene un módulo de diseño de estribos de puente que funciona bastante bien. Les voy a mostrar algo de eso también para que vean qué se puede hacer con esta herramienta, no solo a nivel geotécnico, que obviamente es una herramienta de diseño técnico muy potente, sino a nivel de diseño estructural. Y va a ser muy interesante combinar esto con lo que es el diseño de la superestructura del puente. Y también hablar un poco del proceso constructivo, que es bien interesante. En cualquier proyecto de puente, por muy convencional que sea, el proceso constructivo siempre es sumamente interesante. Vamos a resolver un proyecto completo, como el que se observa en pantalla, donde vamos a tener un trazado, una sección transversal, una propuesta de viga con losa de tablero, vamos a tener un pórtico de referencia propuesto para llegar a un modelo. Obviamente para llegar acá vamos a manejar importancia operativa del puente, vamos a manejar las diferentes hipótesis de acciones que establece el ASHTO del RFD, vamos a identificar los diferentes tipos de carga que intervienen en el puente, cargas vehiculares, carga sísmica, el peso propio, la carga del asfalto del pavimento, qué recomendaciones hay para el espesor del asfalto o del pavimento, qué ocurrió en el proceso de diseño y verificación de la viga del tablero del puente, el diseño de la propia viga del pórtico del puente, el control de deformación y de pandeo de lo que serían los apoyos de los pórticos, todo esto para que finalmente nuestro modelo sea realmente algo que dominamos desde el comienzo y mediante el software de cálculo simplemente aplicamos los procesos de verificación.
y teniendo ya el manejo de todo esto que decíamos, entender que existe un método convencional o aproximado que indica el código ASTO, que es el método aproximado de la franja para estimar las habitaciones sobre el tablero, ver qué pasa cuando ya utilizamos un software y aplicamos el concepto no solo de la línea de influencia, sino de la superficie de influencia, y en función de estas solicitaciones, entonces evaluar el comportamiento a nivel de resistencia, de deformación, de evento extremo y llegar a los diseños definitivos. ¿Vale? Entonces, que este es el objetivo en el módulo de diseño de puentes en concreto armado y concreto preesforzado del diplomado, y la idea es que ustedes al salir de todo lo que es el proceso de análisis y diseño de edificaciones puedan aventurarse a diseñar puentes convencionales de igual manera y puedan cubrir todo el espectro de las estructuras en hormigón armado más importantes que vemos al día a día en nuestros proyectos y en nuestra vida profesional. El contenido en el área de puente está conformado por la experiencia que tenemos los profesores que formamos parte del equipo, de manera que le vamos a mostrar fotos, imágenes, videos relacionados con proyectos en los que hemos participado, mostrarle las cosas con las que nos enfrentamos, como quien dice, las adversidades que en su momento conseguimos en el proyecto, cómo lo solucionamos, también escuchar de ustedes si existe alguna otra sugerencia, alguna recomendación también, si han visto otras cosas. Todo ese intercambio siempre es muy, muy provechoso en un programa de formación como este. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es parte de lo que les quería mostrar el día de hoy para poder continuar entonces e ir cerrando esta presentación. Le quiero dar paso al profesor Joel Curreri, que les va a explicar un poco del diplomado, lo que son los 3 primeros módulos relacionados con edificaciones, y luego les voy a complementar yo algo también en el área de puentes, de lo que forma parte del contenido, para que puedan tener todo el espectro completo, y bueno, estamos a la orden de igual manera para cualquier consulta o comentario. Entonces, bueno, si tienen alguna consulta, pueden irla formulando en el panel y al finalizar la sesión con mucho gusto las revisamos. Voy a irle dando el pase al profesor Joel para que él pueda cerrar su presentación con la explicación del diplomado en el área de edificaciones. Denme un minuto y ya estamos con ustedes.